Muy buenas tardes. Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Qué alegría estar una vez más con ustedes en este tiempo compartiendo la palabra. Estaba disfrutando por un ratito más y me encuentran cerrando los ojos, ¿verdad? Metido en este espíritu de adoración. Yo creo que no hay cosa más hermosa, más sublime, ¿verdad?, que venir a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, y poder decirle cuánto le amamos, aún con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con todo lo que usted pueda ponerle allí, desde lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Lo disfrutamos, estos momentos de adoración. Y bien, decía Rosita, ¿verdad? Esperamos que esta tarde Dios hable a nuestro corazón, Dios ministre en nuestras mentes y nuestros corazones, y es algo que lo tenemos siempre presente. Dios está preparando su iglesia. Dios está preparando su iglesia, Dios está preparando alrededor del mundo la iglesia, ¿verdad? Los cambios que usted ve, ¿verdad? En todos los ámbitos, de alguna manera traen un indicador a la vida del creyente. Cuando estamos atentos a todo esto, no es que estemos metidos en las noticias, pero sí vemos los grandes movimientos sociales, políticos, religiosos alrededor del mundo, y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos cambios nos indican solo una cosa: que el Señor Jesús vuelve y vuelve pronto por su iglesia. Y yo no sé qué es lo que Dios ha estado ministrando a sus vidas, a sus corazones, en lo personal y en familia. No sé qué es lo que Dios está ministrando a su vida, pero sería un buen ejercicio, ¿sí? Sería un buen ejercicio publicar, en el momento que usted lo considere adecuado, publicar qué es lo que Dios está hablando a su vida en estos últimos meses que hemos sido pues llevados en este asunto de la pandemia, ¿no? Gracias a Dios que la palabra de Dios no está en cuarentena, gracias a Dios que la palabra de Dios no ha sufrido absolutamente nada. La iglesia sigue caminando, la palabra de Dios se sigue cumpliendo, y esto va a ser así hasta su regreso. Muy bien, en esta tarde quiero que tenga allí a la mano su cuaderno de notas. Vamos a estar estudiando otra carta que el apóstol Pablo escribiera desde la prisión. El apóstol Pablo es uno de mis héroes, ¿verdad? Después del Señor Jesucristo es uno de mis héroes favoritos. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo he llegado en cuanto más estoy leyendo, he llegado a admirar más el trabajo que Dios pudo hacer para su generación y para todas las generaciones, de tal forma que hoy podemos disfrutar y analizar lo que el Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia en ese momento. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es decir, cada vez que usted y yo abrimos la palabra, siempre hay un mensaje fresco para nuestras vidas. Aún disfruto, si usted tuvo la oportunidad de estar el domingo, ¿verdad? Disfruto todavía esa preciosa enseñanza que el Señor trajo a nuestras vidas, a la iglesia, ¿verdad?, a través de Justin, ¿verdad?, trayendo y sacudiendo un poquito nuestras mentes, nuestras conciencias, para que haya mucho fruto, ¿verdad? A lo mejor fuimos sacudidos poco, pero el fruto que debe de haber debe de ser abundante. Muchísimas gracias a cada una de las personas que de una o de otra manera son sensibles a la dirección del Espíritu Santo y están trayendo un mensaje a la iglesia. Muy bien, ya está ahí en el libro de Colosenses. Me encontré una introducción que me parece bastante interesante. No es mía, es de una página de un ministerio que sigo, que se llama Coalición por el Evangelio, y dice así como introducción, lo tomé como introducción a la carta de los Colosenses. Hoy estaremos mirando reflexiones de la carta a los Colosenses. Y dice así esta reflexión: como cristianos encontramos muchos desafíos que enfrentan nuestra fe. Enseñanzas y pensamientos falsos asaltan nuestra lealtad a Cristo. El sufrimiento nos tienta a pensar que Dios no está en control o que Él no quiere lo mejor para nosotros. Incluso nuestra relación con otros creyentes a veces se vuelve tan tensa que podemos dudar del valor de la iglesia. Pablo, sin embargo,
tuvo respuestas para tales dificultades, respuesta que él resumió en sus cartas a desde la prisión. De hecho, Pablo escribió desde la prisión 4 cartas, ¿verdad? Una ya la hemos estudiado en el pasado, que es el libro de Filipenses. Hoy estaremos introduciéndonos al libro de Colosenses, pero también escribió la carta de Efesios y la carta a Filemón. Ahora, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que se esperaría de una persona que esté en prisión? Pablo está escribiendo, les repito, estas 4 cartas desde prisión, ¿verdad? Y pudiéramos pensar que cuando alguien está allí, ¿verdad? Puede tener pensamientos de depresión, ¿verdad? Pensamientos como, caramba, ¿por qué me pasó esto a mí, ¿verdad? Soy un pobre, soy miserable, no tengo nada, no tengo expectativas. Sin embargo, en una de estas cartas, en Efesios, Pablo dice, escuche lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir desde la cárcel a la iglesia de Efesios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez si alguien no conoce el trasfondo de la carta diría, oye, pues Pablo parece que está en un spa, ¿verdad? Parece que está en un lugar pasando unas buenas vacaciones y mira qué preciosas palabras. Pero Pablo está en una prisión, sí, con ciertas libertades, muchas limitaciones, pero escuchen una vez más lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo desde la prisión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, Pablo no pierde la perspectiva, a pesar de estar en prisión, Pablo no pierde la perspectiva en donde se encuentra él. Ahora, si nosotros vamos al libro de Filipenses, ¿verdad? Una vez más, Pablo está en prisión, ¿verdad? Está pudiéramos pensar que está desconsolado, pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no olvidemos desde dónde está escribiendo esta carta. Ahora, en su carta a los Colosenses, Pablo dice, Cristo es todo lo que necesito, Cristo es mi vida. Y pudiéramos pensar, bueno, pues ¿qué ministerio se puede hacer desde la prisión? Bueno, Pablo toma su prisión como su iglesia, agarra su púlpito y desde allí convierte a un hombre que se llama Onésimo y después lo regresa con su amo Filemón. Y lo que quiero decir es que Pablo no se sentía limitado. Pablo no se sentía como que había perdido. No, al contrario, Pablo estaba viendo este cambio como una oportunidad. Y entonces, cada una de estas cartas que escribe desde prisión, y particularmente Colosenses, tienen un valor fuertísimo en lo que es el área doctrinal y la vida diaria que vivimos. Entonces, esta congregación, entramos aquí ya al tema, esta congregación en Colosas fue establecida no por Pablo, sino por un hermano llamado Epafras. Usted si lo lee en casa, toda la carta, ¿verdad? Se lo vamos a dejar de tarea y el pastor Ramón les va a revisar esa tarea, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses, todos los 4 capítulos. Y nos dice aquí que hay una conexión de la iglesia en Colosas, Pablo, a través de un hombre llamado Epafras. Y Pablo les hace saber, ¿verdad?, tanto a ellos como a la iglesia de la Odisea, otra iglesia que estaba cerca de Colosas, que nunca lo había visto, que no lo conocían. Sin embargo, a través de este discípulo de Pablo llamado Epafras, la iglesia se había establecido en este lugar que se llamaba Colosas. Entonces Pablo recibe por medio de Epafras un informe del estado espiritual de la iglesia en Colosas. Y Epafras tiene mucho cuidado en dar un reporte balanceado. Es decir, Epafras le dice a Pablo que hay muchas cosas buenas, muchos avances, un buen testimonio que ha tenido la iglesia en Colosas, pero también le dice que hay algunas situaciones, algunos ataques que está atravesando los creyentes, situaciones, yo no sé si estaban preparados o no, pero el caso es que la iglesia estaba atravesando situaciones adversas, situaciones difíciles y Epafras va con Pablo a exponerle la situación y a recibir consejo para saber cómo van a resolver esas situaciones. Ahora,
esta última frase que usé, que la iglesia estaba bajo ataques. Ahora, la iglesia, queridos amigos, hermanos, la iglesia siempre ha estado bajo ataque del enemigo, siempre, siempre, desde que Jesús dijo que iba a establecer la iglesia, ¿verdad? Y allá en Hechos capítulo 2, cuando se inicia lo que es ya la formación de es lo que conocemos como iglesia, la iglesia ha sufrido ataques, y son ataques tanto físicos como espirituales. Y los ataques físicos han estado presentes siempre, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de los Hechos, allá al capítulo 9, nos vamos a encontrar que la iglesia, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que la iglesia empezó a recibir persecución. Y la razón por la que recibió la persecución, ¿verdad?, es porque ellos se habían quedado en Jerusalén, estaban haciendo, ¿verdad?, todos los movimientos como iglesia, pero dentro de esta ciudad. Y la orden en Mateo era que fueran a Judea, a Samaria, y hasta en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia desde entonces ha estado sufriendo persecución, ha estado sufriendo estos problemas. He tenido el honor, enfatizo, he tenido el honor de estar en la parte sur de México, particularmente en Chiapas, y me he sentado con hombres que me siento sumamente honrado cuando les pregunto cómo iniciaron la iglesia o el lugar donde se reúnen. Y muchos de ellos dicen: hermano, nos quemaron el templo, nos destruyeron el templo, nos apedreaban a las horas de las reuniones. Por muchos años no pudimos sepultar a nuestros difuntos, a nuestros muertos en el panteón, porque éramos evangélicos, habíamos dejado la tradición. Hace 3 años tuve el honor de estar con el pastor José cerca de San Cristóbal de las Casas, y ellos, toda esta iglesia, todos los miembros de esta iglesia, la comunidad les corta el agua, y ellos tienen que abastecerse de agua desde otro poblado, simple y sencillamente porque son creyentes, o como dicen ellos, somos evangélicos. Un testimonio impactante hablando sobre esto de la persecución me quedó grabado y conmovió mi corazón. Hubo un pastor con los huirráricas, con los huicholes. Hay un pastor llamado Rogelio, y yo había escuchado su testimonio. Yo había visto la dramatización de cómo es que ellos fueron expulsados, ¿verdad? Ellos fueron puestos en cepo, fueron amarrados, estuvieron 3 días sin comer, sin tomar agua. Todo porque ellos habían entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Si no mal recuerdo el dato, creo que eran alrededor de 13 familias. Y fue una sorpresa para mí. Yo tengo el privilegio de dar clases en un ministerio que se llama Rancho Agua Viva, en una escuela que se llama SECAM. Y fue muy impactante para mí. Yo daba en ese tiempo historia de la iglesia. Y yo llegué con mis notas, preparado para empezar a dar historia de la iglesia. Y oh sorpresa, ahí sentado estaba el pastor Rogelio. Yo iba a contarles de la historia de la persecución de hace siglos y lo que está pasando en otros lados. Y con mucha humildad, el pastor Rogelio estaba ahí sentado. Él podía decirme: hermano Francisco, yo soy protagonista de la historia. Yo sé lo que es vivir lo que usted va a contar. Y fue un honor para mí. Entonces, el hecho de que usted y yo no estemos bajo ataque físico, ¿verdad?, como en otros lugares, países tan lejanos como Corea o acá el sureste de México, países del Medio Oriente, etcétera, no nos dice, ¿verdad?, que la iglesia ha menguado en este asunto de la persecución. La iglesia siempre ha estado bajo persecución, y Epafras está llevando este reporte a Pablo y le dice: Pablo, está pasando esto acá en la iglesia. Entonces, básicamente eran 2 asuntos, ¿verdad?, que Epafras estaba llevando para consideración. Uno de ellos, que vemos que Epafras estaba necesitando corrección, era sobre consejería, era las corrientes ideológicas y culturales
que en ese momento había en esta ciudad donde estaba establecida la iglesia, y que de alguna manera estaba afectando los conceptos ya establecidos como a estos nuevos creyentes. O sea, ellos estaban escuchando no solamente el mensaje que Epafras estaba dando, sino también estaban lo que es culturalmente escuchando ideologías, y no podían como distinguir, ¿verdad? Ellos estaban en, ¿a quién vamos a creerle? Y los creyentes de Colosas habían salido de su trasfondo religioso pagano, eran gentiles, ¿verdad? Y ellos tenían, culturalmente tenían dioses griegos, tenían dioses romanos, más una infinidad de dioses. Entonces, la iglesia o los creyentes habían salido de este contexto, y ellos necesitaban arraigarse, fundamentarse en la palabra. Ahora, ¿por qué digo esto? Usted y yo, hoy tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos esta versión o las versiones que nosotros podamos conseguir. La iglesia en Colosas no tenía esa herramienta. No sabían, ¿verdad?, exactamente cómo hacer acentuar estos conceptos doctrinales o estos conceptos de fe. Así que estaban teniendo esto, ¿verdad? Los pensamientos filosóficos, la ideología que estaba a su alrededor, y ellos necesitaban arraigarse, cimentarse en la palabra. Ahora, el otro problema fuerte que tenía aquí la iglesia, otra presión, otro ataque, era sobre un segmento de creyentes judíos, ¿verdad?, o mesiánicos, si se vale utilizar este término, pero que le estaban diciendo a estos nuevos creyentes gentiles: está bien que ustedes reconozcan a Jesús, pero también necesitan guardar las leyes de la Torá. Entonces fue un problema que la iglesia en el primer siglo estuvo enfrentando constantemente, ¿verdad? Ese sector, ¿verdad?, muy ortodoxo, ¿verdad?, de la iglesia, con creyentes judíos, ¿verdad?, que decían: está bien que ustedes acepten a Jesús, pero necesitan abstenerse de esta comida, o hacer estos cambios, o guardar estas fiestas, hacer esto y hacer aquello. Entonces, esto eran los dos conceptos fuertes que la iglesia estaba recibiendo en este momento. Y Epafras está llegando con Pablo y le dice: Pablo, está pasando esto en la congregación. Ahora, si tiene ahí su Biblia, le voy a pedir que se mueva tantito a la carta de los Filipenses. Aquí hay un versículo que quiero utilizar. Filipenses capítulo 1 y versículo 12. Dice así: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Déjeme enfatizar un poquito el punto que estaba comentando hace un momento. A pesar de que Pablo estaba en prisión, Pablo no había perdido la perspectiva que desde donde él se encontraba, él podía ser de bendición. ¿Y qué estamos tratando de decir con esto? Estamos tratando de decir que en este momento yo no sé qué situación esté afectando su vida, por el trabajo, por la economía, en fin, la situación que usted esté viviendo. No perdamos de vista que Dios sigue estando en control de la situación. Pablo no vio la prisión como algo que podía detenerlo. Pablo no vio la prisión como un obstáculo, ni una derrota, ni un estancamiento. Pablo vio como la parte perfecta de la voluntad de Dios sobre su vida. Es decir, Pablo no vio una derrota, Pablo vio una oportunidad. Déjeme decirle, en 1978, un hombre llamado Bernie Marcus, junto con un socio, fueron despedidos de una ferretería, del lugar donde ellos trabajaban. Y cuenta la historia, esto pasó en Atlanta, en Georgia, y cuenta la historia que cuando ellos se encontraron en esta disyuntiva, en una situación difícil que no habían planeado en su vida, ¿verdad? O sea, que fueran despedidos, ellos empezaron un negocio que está desde 1978 hasta hoy día, el 2020. ¿Y de qué estoy hablando?
estoy hablando de una tienda que usted y yo tal vez hemos visitado que se llama Home Depot. Empezó como allá en 1978 como una encrucijada que al parecer no había alternativas, pero estos dos hombres, tanto Bernie Marcus como su socio, empezaron a trabajar y idear cómo poder hacer algo. Pablo está teniendo algo similar, ¿verdad? Desde la prisión, y está él viendo esto como una oportunidad. Ahora, permítame regresar. Epafras entonces está visitando a Pablo, que está haciendo este ministerio, y él, les repito, Pablo está recibiendo el mensaje no solamente de estos ataques, de estas necesidades, pero también está recibiendo las cosas buenas que está teniendo la iglesia. Si usted se regresa al libro de Colosenses, el capítulo 1, dice de la siguiente manera: Colosenses capítulo 1, versículo del 3 y 4, creo que fue lo que puse. Ok, bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien, dice Pablo: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, aquí hay dos conceptos que Pablo está reconociendo que la iglesia tiene. Dos conceptos. ¿Y cuáles son estos dos conceptos? Número uno, que ellos tienen fe y ellos tienen amor. Ahora, cuando estamos hablando aquí de fe, estamos hablando de ese conjunto de enseñanzas que como creyentes nosotros entendemos. Y Pablo está diciendo esto que ustedes han entendido hasta este momento. Tal vez ellos no conocían toda la estructura doctrinal, tal vez no tenían todas las respuestas, pero lo que hasta ese momento estos creyentes en Colosas habían entendido de la palabra de Dios, lo estaban practicando. Y lo estaban practicando bien. Y Pablo dice, de tal forma que el testimonio que ustedes están dando está trascendiendo más allá de las cuatro paredes. Y luego dice, otra vez, Pablo está hablando acerca de la fe. Y la fe, usted y yo entendemos que la fe tiene que ir acompañado de obras, dice Santiago. Es decir, una cosa es que entendamos el concepto de la fe, y otra cosa es que demostremos cómo entendemos la fe. Es decir, si usted va al libro de Hebreos, ¿verdad? El capítulo 11, usted va a encontrar que cada uno de los hombres que es mencionado allí, que está hablando de la fe, dice Abraham, por la fe, es decir, por ese entendimiento que tenía de Dios, pudo hacer algo. Salió de su lugar para ir a otro lugar que Dios le estaba enseñando. Y así, cada uno de los personajes que está allí está hablando de esa fe. Y Pablo está aquí tomando este asunto de la fe y dice, ustedes, es un rasgo que como iglesia tienen, que manejan bien el concepto de la fe y lo están practicando. Y número dos, la otra cosa que Pablo exalta o Pablo resalta de esta iglesia es el amor. Ahora, Epafras está preocupado. Sí, Pablo está exaltando estos conceptos, pero Epafras está preocupado porque están pasando este problema. Y el problema ideológico que les digo que la iglesia se estaba enfrentando era esta ideología que hablaba acerca de que Jesús había sido creado. Los conceptos que en ese momento tenían los filósofos, ¿verdad? O los maestros que estaban enseñando esto, es que Dios no había creado este mundo, sino que Dios creó, voy a usar este término, Dios había creado a una persona, y esa persona a otra persona, a otra persona, a otra persona, hasta que finalmente Jesús estuvo allí como una creación. Entonces, el concepto que ellos tenían era que Jesús era como otro de los dioses que ellos tenían. Entonces, aquí lo que Pablo les está diciendo es que
ellos no estaban enseñando correctamente quién era Jesús, es decir, estaban quitando su divinidad. Ahora, esta falsa enseñanza estaba entrando aquí en la iglesia y además había otro problema. El problema, les decía hace un momento, el problema de ese sector cristiano, pero que eran judíos, y estaban ellos insistiendo en que deberían de guardar estos algunos mandamientos. Vaya conmigo al capítulo 2, aquí de Colosenses, y vaya al versículo 8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, a luna nuevas o días de reposo. Aquí estos dos versículos, discúlpeme, puse los versículos en la misma línea, pero el capítulo 2, versículo 8, corresponde al primer problema que estaba pasando. Versículo 11 y versículo 16 está hablando Pablo acerca de esta insistencia que estaban haciendo este sector judío. Le estaban diciendo a gentiles, ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen que guardar las fiestas que nosotros estamos guardando. Y Pablo está diciendo que como nuevos creyentes o personas que han aceptado a Jesús, que ya no era necesario guardar estos mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús había cumplido todos los mandamientos de la ley, que para cualquier otro hombre fuera del Señor Jesucristo era imposible cumplir. Y Pablo está estableciendo esto en esta carta, que nuestro Señor Jesucristo cumplió con todos los preceptos que la ley estaba exigiendo. Y al haber muerto Jesús como el Cordero, Él fue el Cordero perfecto, el Cordero que quitaba el pecado de todo el mundo y nos reconciliaba con Dios. Y Pablo les está diciendo a esta iglesia, ustedes ya no necesitan guardar ningún otro mandamiento. Si usted tiene la oportunidad de leer Hechos capítulo 15, usted va a encontrar las 4 cosas que como creyentes ellos tenían que guardar. Muy bien. Esto es solo una introducción a lo que es la carta a los colosenses. Un tercer problema que vemos aquí o que está ligado a esto, está ahí en el versículo 20 del capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, 21 al 23, dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales que no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí está reforzando lo que el apóstol Pablo les está diciendo en cuanto al asunto de guardar estos asuntos de la ley. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, le repito, para que ellos puedan afirmar estos conceptos que han estado intentando penetrar a la iglesia. Y al estar intentando penetrar a la iglesia, están tratando de destruir la base principal. ¿Y qué es la base principal que tenemos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros conocemos como este concepto de fe. Y entonces, todos estos maestros, todos estos filósofos, ¿verdad? Esta corriente judeocristiana, estaban tratando de poder meter estas enseñanzas en la iglesia. Y Pablo está diciendo que nada de esto
puede o se debe la iglesia permitir? Yo creo que usted y yo tenemos una gran deuda con Pablo, ¿verdad? Por el trabajo que él hizo con esta iglesia, y cualquiera de estas cuatro cartas, cualquiera de estas cuatro cartas nos está enseñando, ¿verdad?, cómo nuestro trabajo es volver a la palabra de Dios y volver a buscar lo que la palabra de Dios está diciendo, porque usted es testigo de que hoy día también tenemos ideologías, tenemos filosofías que están a nuestro alrededor, y muchas de ellas están sacudiendo, y más en este tiempo. Tengo la impresión que más en este tiempo estas ideologías están tratando de entrar a la iglesia, o las escuchamos, y cuando no tenemos esta sabiduría o esta atención para ir a la palabra de Dios, puede haber confusión en el creyente. Y Pablo está diciendo que estas son filosofías huecas, ¿verdad?, que sutilmente pueden entrar a la iglesia. Y el otro concepto, los conceptos que en el pasado posiblemente algunos de nosotros tuvimos, ¿verdad?, con guardar ciertas ceremonias, con hacer ciertas cosas. Pablo dice que todo esto, en el momento en que nosotros venimos a Cristo Jesús, todo esto ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para conectarnos y reconciliarnos una vez y para siempre con Dios. ¿Qué consejos espirituales está dando Pablo a la iglesia? Hay varios. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11 dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Son cuatro cosas: andar como es digno del Señor, y lo miramos en la carta a Filipenses, ¿verdad?, lo que Dios está demandando de nosotros. Número 2, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Cristo. Creo que esto no hay que darle mucha vuelta. Simplemente nosotros tenemos que entender que esto lo vimos en nuestra participación anterior. La otra recomendación que Pablo está haciendo está en el capítulo 2 y el versículo 7. Dice de la siguiente manera: arraigados, versículo 6, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Me llamó muchísimo la atención mientras Rosita estaba en su último canto, y ella decía: Señor, que vayamos más profundo. Le repito, la iglesia, desde que fue puesta sobre la tierra, ha estado en ataques. Gracias a Dios, en esta parte de México no hay una persecución física. Pero el arma más poderosa que el enemigo ha utilizado a través de todas las edades es el infiltrarse en la enseñanza y enseñar algo con sutileza que parece verdad, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y descubrimos que es falso, nosotros podemos detectarlo. Y es lo que el apóstol Pablo estaba asentando las bases para la iglesia de todos los siglos, pero particularmente para la iglesia de Colosas. Pablo estaba diciendo que una de las maneras en que nosotros podemos detener las sutilezas, los engaños que puede venir de la cultura, de la enseñanza, de la ideología, es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y está hablando aquí de arraigados, es decir, que nosotros nos metamos a la palabra, que nosotros deseemos esta enseñanza para que nosotros podamos
estar listos y detectar cualquier enseñanza, cualquier ideología que se levante contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estemos listos. Recordábamos en la enseñanza pasada que el Señor Jesucristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y esto tiene que ver, mis hermanos, también con que nosotros cuidemos qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra mente. Y el tercer consejo que Pablo le da a la iglesia con estas situaciones que están viviendo dentro de la iglesia, con estos ataques que están viviendo, está en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, y dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tal vez a usted le puede pasar lo mismo que a mí. A veces estoy tan involucrado, sí, en los asuntos ministeriales, asuntos de trabajo, en hacer todo lo que hacemos, lo que tenemos en nuestra agenda. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que nosotros tenemos que recordar que si hay algo que nosotros debemos anhelar, es buscar las cosas que están en el cielo. Las cosas que están, y no precisamente el sol o las estrellas. Lo que está refiriéndose aquí es que busquemos lo que a Dios le interesa. Y recordemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesús el Mesías, está sentado en el cielo, en el trono, a un lado del trono de Dios, rigiendo las naciones. Y Él está esperando el momento que Dios le indique para regresar por su iglesia. Y mientras tanto, nosotros debemos recordar que este caminar sobre la tierra solo es pasajero. Yo no sé bajo qué ataque usted se encuentre. Yo no sé bajo qué situación física, emocional o espiritual usted se esté enfrentando en estos últimos días con este asunto de la pandemia. Permítame añadir un comentario más. Allí en el área donde nosotros trabajamos en semillas de mostaza, cuando menos hemos escuchado de 2 casos de personas que se han quitado la vida por depresión. Hay situaciones que no podemos entender. Y esto es trabajo. Entendemos perfectamente, dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino son cuestiones espirituales. Y el enemigo va a seguir atacando o va a traer situaciones de confusión a la iglesia, pensamientos, ideologías, y cuando no estamos cimentados y arraigados en la palabra de Dios, corremos el riesgo de que haya confusión en nuestra mente. Y nuestro Dios no es un Dios de confusión. Permítame cerrar con una lectura que está en el libro de Pedro capítulo 5, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Puede repetir esta cita conmigo, por favor? ¿Quiere cerrar sus ojos y repita esta cita conmigo? Echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Yo no sé, le decía hace un momento, yo no sé bajo qué ataque usted se sienta en este tiempo. Epafras le está llevando este mensaje a Pablo y le dice: Pablo, hay cosas buenas en la iglesia, pero la iglesia está padeciendo esta situación. Y el enemigo, mis hermanos, sabe que esta es una arma poderosa que Él va a estar usando cuando trae confusión a nuestra mente, cuando trae esa desesperación, esa ansiedad. Pero la palabra de Dios nos dice en Pedro que nosotros podemos descansar en Él en el tiempo cuando estamos siendo atacados. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9:
al cual resistid firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia alrededor del mundo está pasando por situaciones similares, sentimientos, emociones iguales a las que usted y yo tenemos. Esto de la pandemia no es solamente para México. Esto de la pandemia, el hecho de cerrar las iglesias que le permiten o no saludarnos, vernos, abrazarnos como lo hacíamos anteriormente, no es exclusivo de usted. Es un asunto mundial y Pedro está diciendo que estos padecimientos, estas situaciones, estos ataques que está pasando, lo está pasando la iglesia alrededor del mundo. Le decía hace un momento, no solamente para la iglesia de Colosas, pero para nuestra generación también. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios a través de todo este tiempo, y le decía hace un momento, ¿verdad? Ojalá que usted pudiera rescatar y decir qué es lo que Dios está hablando a su vida, qué es lo que Dios está hablando a la vida de Francisco. Está diciendo que Dios me está perfeccionando y Él quiere que yo me afirme, Él me va a fortalecer y Dios quiere seguir estableciendo mi vida fundado en la palabra. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer darles una introducción sobre esta carta a los colosenses. Que tenga usted muy buen día. Bendiciones. Gracias.